FIFA, FIFA, FIFA. Hoy se abre debate sobre el mundial. Y si eres de México, con más razón te tienes que quedar a ver este video. Hace unos ayeres estaba viendo una película sobre el mundial del 86. Yo no había nacido en esa época. Y para ser honesto, el fútbol no es algo a lo que le presté mucha atención. Pero conozco su impacto cultural. Viendo esta película, me sorprendió cómo se destaparon los sobornos para elegir las sedes, millones de dólares, acuerdos bajo la mesa e incluso tráfico de armas para comprar los votos de otros países. Ahí me saltó varias dudas. ¿Qué tanto dinero se han metido en secreto? ¿Será que en verdad un mundial le trae algo bueno al proletariado? ¿A la gente de a pie? ¿O solo beneficia a los que siempre han tenido dinero? ¿De verdad hay un progreso económico? Con el Mundial de 2026 literalmente a la vuelta de la esquina, decidí ponerme a investigar, y lo que encontré es indignante. Del juego del pueblo al negocio de unos pocos. Para entender cómo nos exprime esta máquina, primero hay que entender de dónde viene. El origen del fútbol es un reflejo de la comunidad. En la Grecia del siglo IX a.C. existía el Epikskiros, un juego de pelota en equipo muy popular en Esparta, que luego los romanos adoptaron bajo el nombre de Arpasto. Por otro lado, la FIFA reconoce oficialmente al cojuchino entre los siglos II y III a.C. como uno de los vestigios más antiguos, usado para mantener en forma a los soldados. La palabra fútbol aparece por primera vez en la historia en 1314, en un decreto del Lord Mayor de Londres, que lo prohibía por los disturbios que causaba en las calles. Era un juego indomable, sin duda, del pueblo. No fue sino hasta 1863 que Ebenezer Cobb Morley redactó las primeras reglas del juego oficiales, prohibiendo tocar el balón con las manos y separando definitivamente el fútbol del rugby. Nació el Association Football o Soccer. El deporte se profesionalizó en 1885 y se expandió por el mundo gracias a marineros, ferroviarios y obreros británicos. En 1904 se fundó la FIFA en París y en 1930 se jugó el primer mundial en Uruguay. Lo que nació en el lodo y las fábricas se convirtió en el mercado más rentable de todo el planeta. Hoy la FIFA registra más de 265 millones de jugadores activos. El juego del pueblo se convirtió en la mina de oro de una élite, la mafia llamada FIFA. La FIFA está dirigida por personajes que parecen villanos de caricatura. Hablamos de una institución decadente, envuelta en polémicas absurdas. Solo mira esas entradas con precios por las nubes, hoteles impagables y el caos en las sedes. Todo apunta a las mismas prácticas de siempre, pero multiplicadas. A la clase trabajadora le dejan las migajas. El mundial es hoy un evento exclusivo para los ricos. Los responsables, los de arriba. Para entender al actual presidente, Gianni Infantino, hay que recordar el FIFAgate de 2015. Una investigación del FBI y el Departamento de Justicia en Estados Unidos destapó la mayor red de corrupción, lavado de dinero y fraude en la historia del deporte. Más de 24 años de sobornos que involucraron a la Conmebol, la CONCACAF y televisoras. Esto forzó la renuncia de Joseph Blatter y la condena de decenas de directivos. Infantino llegó con la promesa de limpiar la casa. ¿Y qué hizo? Lo que hacen todos: tapar la basura con una alfombra bonita. Bajo su gestión se consolidó el Mundial de Qatar, un país sin tradición futbolística, sin infraestructura y con temperaturas de 50 grados donde es humanamente imposible hacer deporte. Tanto en Brasil 2014 como en Qatar se construyeron estadios desde cero a base de sangre. En Qatar la cifra es devastadora. Al menos 6.500 trabajadores migrantes muertos en las construcciones. Es obvio que hubo sobornos multimillonarios. Y si casualmente aún te preguntas qué clase de persona es Infantino, basta ver que la Fiscalía Suiza lo investigó por reuniones secretas y no registradas con el fiscal general Michael Lauber, mientras se investigaba la FIFA.
Además de que la propia FIFA le abrió una investigación por usar fondos de la organización para lujos personales, vuelos privados con su familia, autos, un colchón, hasta su propio papel higiénico. ¡Madre mía! Al final, el caso se archivó, argumentando que eran gastos totalmente normales. Hay dos momentos de este señor que nunca olvidaré. Número 1, cuando la FIFA le dio un premio de la paz a Donald Trump. O sea, míralos tan felices, qué buenos amigos. Y número 2, cuando Infantino defendió a Qatar diciendo que las críticas de Occidente por los derechos humanos eran una hipocresía, porque los europeos llevaban miles de años haciendo lo mismo en el resto del mundo. Adjunto evidencia. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Por supuesto, pelonazo. Fácil decirlo desde su suite de lujo. Si Infantino fuera un verdadero trabajador migrante en Qatar, hoy sería uno de sus más de 6.500 muertos. México 2026. El espejismo del progreso. Millones de usuarios, todos los cierres que ha habido, lo mal hecho que de pronto han estado las obras, ayer se cayó un pedazo del aeropuerto. Lamentablemente todo eso te habla de corrupción, o sea, no tendría por qué salir mal ese tipo de cosas, ¿no? Ahora hablemos de México. Somos una de las 3 sedes del Mundial de este año y por supuesto, las autoridades y los empresarios locales tenían que exprimir el dinero público tanto como pudieran. Miren las remodelaciones en la Ciudad de México. Pintaron todo de morado con ajolotes estéticos. ¿Saben cuánto costó ese chistecito visual? Más de 1.500 millones de pesos. ¿Y para qué? Para que semanas después volvieron a repintar esos mismos barandales de amarillo por caprichos políticos. Una burla total. Ni duró un mes. Ni un mes. A marchas forzadas invirtieron 474 millones de pesos para remodelar a las carreras 15 estaciones de las líneas 2 y 8 del metro, además de otras líneas, solo para colgarse la medalla antes del Mundial. ¿El resultado? Obras lentísimas, trabajadores denunciando que no les pagan a tiempo, renuncias y un descuido total del mantenimiento real que el metro necesita todos los días. No hubo planeación, hubo improvisación para maquillar la ciudad, empeorando la calidad de vida de los ciudadanos. Y ni hablemos de la economía local. Se ha desatado una cacería de brujas contra el comercio informal y la piratería por el miedo a las demandas de la FIFA. Están corriendo de las calles al mexicano, que solo busca ganarse la vida de forma honesta. Negocios que esperaban recuperarse económicamente. Transmitiendo los partidos, ya no podrán hacerlo libremente, porque todo está estrictamente licenciado. E incluso en redes sociales te pueden tumbar las cuentas por usar la imagen de la FIFA. Construyendo infraestructuras express, como rutas de trolebús en calles que ni siquiera tienen la capacidad vial para soportarlo, colapsando el tráfico. A los mexicanos nos están echando de nuestra propia casa. Hay una mirada malinchista que prefiere esconder el local para no afiar la vista del turista. Las verdaderas prioridades de nuestra gente. México acumula 130.000 personas desaparecidas y no localizadas desde 1952 según los registros oficiales, y quienes los buscan también se arriesgan a desaparecer. Mientras el gobierno gasta miles de millones en el circo de la FIFA y condona impuestos a las grandes corporaciones para que los ricos se hagan más ricos, las verdaderas crisis de México siguen sangrando en el olvido. ¿Dónde está ese dinero y esa urgencia a atender a los maestros de la CNT, que exigen salarios dignos, jubilaciones justas y el fin de las evaluaciones punitivas? Los estudiantes de Ayotzinapa,
que tras años siguen exigiendo la apertura de archivos militares, justicia real por los 43 desaparecidos. Las madres buscadoras que tienen que salir con palas a hacer el trabajo que el Estado ignora, buscando a sus hijos desaparecidos en la tierra. Los campesinos agricultores que llevan años exigiendo precios justos para sus cultivos, regulación del agua y soberanía sobre sus tierras. Las trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan, que debido a las remodelaciones mundialistas han sido desplazadas, criminalizadas y violentadas, marchando hoy por el reconocimiento de sus derechos laborales y seguridad. El fútbol nació del pueblo, une masas y crea comunidad sin importarle género, etnia o clase social. Pudo haber sido una fiesta hermosa y un verdadero motor económico si las cosas se hubieran hecho con tiempo, transparencia y pensando en verdad en la gente. Pero no, fue secuestrado por una mafia corporativa. El último tramo, llamado a la acción. Por eso hoy, yo voto por dejar de lado a la FIFA. Esos álbumes de estampitas y esos jerseys de 1,000 pesos son basuras comparados con las situaciones reales que no dejan dormir a nuestra gente. Nuestra gente tiene hambre de justicia, no de goles comerciales. Hoy te invito a boicotear el mundial. Si eres mexicano, si eres latino, o si simplemente tienes empatía y no quieres seguir alimentando a este monstruo corrupto, no consumas sus productos, no pagues esos precios ridículos. Olvídate del balón por un momento y presta atención a las voces que están afuera en las calles marchando. Escucha al vecino, al trabajador, al campesino. Ellos tienen una verdad que contar, una verdad que está siendo cruelmente aplastada e ignorada por corporaciones a las que no les importas tú, ni tu país, solo el maldito dinero. Abre los ojos. El debate está sobre la mesa. ¿Qué opinas tú? Si les gusta mi contenido, agradecería mucho que me siguieran y me dieran un corazón, en serio. Por ahora solo queda decir, ¡Whitey se despide!